tardes a todos y, en primer lugar, agradecer a Nutec, como siempre, por su amable y oportuna invitación, a Nacho, al doctor Casarín y a todo el equipo de Nutec y aquí a los presentes. Y vamos a intentar, en estas pocas diapositivas, vamos a intentar dar una visión de lo que ya hemos venido hablando desde otros años. El año pasado estuvimos hablando principalmente de la relación de la microbiota intestinal y los animales, porque, por favor, pásala, porque los animales no son el sujeto de la producción. A día de hoy tenemos que ser conscientes que nosotros criamos animales que son un genoma, el broiler, la gallina, la vaca, el cerdo que vemos, pero no solo son esos genes, son sus genes más todos los microorganismos que forman parte de ellos y que en función de ese delicado equilibrio en este ecosistema, pues nos ofrecen una productividad o se desencadenan los eventos infecciosos o la enfermedad. Entonces, para enfocar y cuadrar los números, lo primero que tenemos que saber. Aquí tenemos dos especies avícolas ampliamente producidas en todo el mundo, la gallina o el pollo y el pavo, y simplemente lo que tenemos que intentar entender es que cada animal es distinto y que tenemos que aplicar conocimientos propios a cada especie. Si consideramos un pollo por ser un ave parecido a un pavo, cometeremos un error muy importante. Estos datos, por ejemplo, en un pollo hay 915 especies a día de hoy conocidas y en un pavo 646. Estoy hablando solo de bacterias. Recordad que en el intestino las bacterias suponen, en el caso de un ser humano, suponen alrededor de 100 millones de veces más genes que los propios del ser humano. En cada animal la proporción es parecida, pero las bacterias solo son una pequeña parte de los microorganismos que viven en nosotros. Sabemos también, por ejemplo, que en humanos el 8% de nuestro genoma no es de origen humano, es de origen vírico. De los cientos de miles de años que hemos sufrido infecciones, esos virus han dejado su rastro en nosotros y ese rastro que han dejado a nivel genético es lo que nos permite enfrentar futuras enfermedades desconocidas para nuestro organismo. Entonces, en este complejo ecosistema tenemos que tener muy claro que cuando modificamos algo, modificamos todo. Hay que tener una visión más holística en la producción animal. Por favor, pasa, Jarinchi. Yendo ya de lleno a lo que nos ocupa, como os decía antes, nuestro sujeto de producción no es un broiler, no es una gallina, no es un cerdo. La unidad productiva es el animal más su microflora. Y de ese delicado equilibrio que tenemos entre el animal y sus bacterias o microorganismos presentes, somos capaces de transformar un alimento en un ambiente, con un manejo dado, y este alimento, estos nutrientes, en el intestino, a través de la microbiota y la interacción de la microbiota con el genotipo del propio animal, nos van a ofrecer una productividad a través de la utilización de los nutrientes y el mantenimiento del estado de salud, que aquí lo hemos llamado como inmunocompetencia. Estos dos factores, el crecimiento y la salud, es lo que llamamos productividad. No, los animales sanos no generan beneficios, por eso criamos animales sanos. Que en este panorama que estamos viendo, que los alimentos nos dan unos nutrientes, estos nutrientes son transformados en pollo o en el animal que sea, en su ambiente, en su galpón, con el manejo adecuado. Estos animales sufren distintos tipos de estrés. Lo primero, tenemos animales seleccionados para que consuman una alta cantidad de alimento. Este alimento tiene una alta cantidad de polisacáridos no amiláceos, muy importantes en el desarrollo de la salud intestinal, por cosas que veremos después, y generalmente y a nivel mundial estamos viendo cómo con las técnicas analíticas y con el mayor conocimiento que tenemos, la presencia de coccidios es un factor determinante de la productividad a nivel mundial, no solo en el caso mexicano o europeo. Otros factores que nos afectan a esta productividad son cualquier tipo de estrés, la luz, la calidad de agua, la calidad de la cama. Si estamos reciclando camas, si el ciclo no ha sido bueno y reciclamos la cama, va a ser muy difícil que el segundo ciclo sea productivo o tan productivo como esperamos, por una cuestión básica de recirculación de patógenos y de recirculación de microbios. Por lo tanto, tenemos que cuidar ese tipo de detalles, porque llegado a este punto, cuando hay un estrés, cuando tenemos una alta capacidad de ingesta, un montón de polisacáridos no amiláceos, el cerebro y el intestino están relacionados y empiezan a hablar.
Utilizan hormonas, neurotransmisores, adrenalina, norepinefrina, todas estas moléculas que son más de uso, que las tenemos más relacionadas en humana y que pensamos que las hormonas son un sistema aparte, fisiológico. Las hormonas son, a día de hoy, los neurotransmisores son, perdón, ¿qué he hecho? Las hormonas y los neurotransmisores son los elementos de comunicación, son las identidades de comunicación que tenemos entre el intestino, los microbios y nuestro cerebro, como veremos más tarde. A colación de esto, es importante que tengamos esto en cuenta. Entre el año 57 y el 2005 tenemos una diferencia de crecimiento a los 56 días de 3,3 kilos, siendo el mismo animal, pero no es el mismo animal. Evidentemente ese animal de ahí, en el año 2005, no se parece genéticamente, o sea, a ese animal de 1957 en muy poquitas cosas. Lo básico de las funciones de las plumas, de las epidermis, porque no hemos desarrollado pollos para que tengan patas más largas o que tengan plumas más bonitas. Esencialmente, los demás genes han sido modificados, pero solo hemos modificado el genoma del animal, no hemos modificado la flora, porque la flora es transeúnte, modificable y altamente impactable por los factores bióticos. Según donde vives, eres de una manera. Esto se sabe, por ejemplo, en humana, el tipo de flora bacteriana que tiene una persona en Burkina Faso. Hace 5 años se publicó un Nature donde se comparaba la flora intestinal de personas de Burkina Faso y flora intestinal de europeos medios, en este caso italianos, y parecían dos especies distintas. Las personas africanas tienen una cantidad de celulobacterias altísima, son capaces de degradar fibra, comen menos proteínas, lógicamente, tienen, digamos, nutricionalmente una dieta de muy baja calidad, pero a nivel intestinal tienen una flora inmunocompetente muy adecuada. El europeo medio, sin embargo, tiene una cantidad de proteasas no propias, intestinales, de los microorganismos, que han sido desarrolladas en los últimos 100 años o 50 años, han ido evolucionando con nosotros porque nuestra dieta ha cambiado y tenemos un aporte de proteínas muchísimo mayor y, por tanto, tenemos que tener la flora adecuada para transformar esas proteínas. Bueno, entrando en, y aquí me voy a detener un poquito más, el título de la charla era Gut Sensing, o percepción del intestino, o la autopercepción del intestino, que sea la traducción más parecida. Y en esencia, el gut sensing es la capacidad o la habilidad que tienen los microorganismos para comunicarse con el huésped en el que habitan y entre ellos mismos. Este hecho no es desconocido para la humanidad, esto se conoce desde hace muchísimos años. Este señor, un doctor francés, el doctor Renaud, en 1930, descubre que tratando pacientes psiquiátricos con una catecolamina, norepinefrina, una hormona que se secreta en las glándulas suprarrenales, fue utilizada ampliamente durante 50 años para tratar desórdenes psiquiátricos, personas que tienen esquizofrenia o trastornos de comportamiento. Y en algunos casos, lo que ellos sabían, estábamos en los albores de la microbiología moderna, es que cuando se inyectaba la norepinefrina, en algunos pacientes se producía una muerte por sepsis en menos de 24 horas. ¿Qué es lo que dedujeron? Que había un factor de crecimiento desconocido que afectaba al crecimiento de ciertos patógenos en presencia de esas catecolaminas. Desde 1930 hasta 1990 hemos tenido un gap donde no sé si no se prestó atención, pero desde luego no fue un objeto de estudio científico, esta relación, esta comunicación que tienen los microbios con nuestro cuerpo utilizando metabolitos propios y metabolitos del cuerpo. Si os enseño aquí, para que veáis un caso, esto es una lista, no se ven muy bien las bacterias, pero esto es una lista de todas las bacterias que tenemos. Bueno, no todas, los géneros más representativos de bacterias que tenemos a nivel intestinal y a nivel oral, ¿de acuerdo? Y en la segunda columna tenemos la catecolamina o el metabolito que las afecta. Yo he señalado 3 especies que son de interés en avicultura: Campylobacter jejuni, Escherichia coli, tanto la comensal como la patogénica, y Salmonella entérica y Salmonella typhimurion, que todos ustedes están habituados a trabajar con este tipo a sufrir las consecuencias de este tipo de bacterias. Lo que vemos ahí es que estas 3 bacterias, por ejemplo, la Campylobacter jejuni, en presencia de norepinefrina, le afecta el crecimiento, que es multiplicado por 100 veces. Esto es lo que poníamos aquí, esto es una bordetela y esa es la norepinefrina. En presencia de norepinefrina, en el medio de cultivo o en el medio ambiente donde está la bacteria,
el factor de crecimiento de esa bordetela crece 100 veces, es decir, son capaces de crecer 100 veces más rápido. No solo ellas, en el caso de Escherichia coli, como una bacteria ubicua, una auténtica maquinaria de selección y de evolución genética, es perfectamente adaptable a casi todos los medios que conocemos, capaz de hacer el salto entre especies, del suelo a la boca, de la boca de un pollo a la boca de un cerdo y mantener su capacidad infectiva y patogénica. En el caso de la Escherichia coli, se ve afectada y multiplica crecimiento entre 100 y 1000 veces en presencia de neurotransmisores. ¿Qué nos dice esto? Todos siempre hemos hablado cuando tenemos un familiar, un amigo que le vemos muy estresado y de repente sufre del intestino. Digamos, te da una diarrea, no hay antibiótico de por medio. El estrés genera cambios en el eje cerebro-intestinal. Y esos cambios los llamamos neurotransmisores, que van dando señales a los distintos órganos para que podamos enfrentar el desafío. Estos neurotransmisores tienen una función positiva, comunican el cerebro con el intestino y nos dan, digamos, la capacidad de reacción, pero también son capaces de generar sesgos en la flora que pueden ser contraproducentes. En este caso, si veis la foto de abajo, en presencia de neurotransmisores, en particular adrenalina y norepinefrina, un individuo, esto es de humana, un individuo nervioso, estresado, genera adrenalina y norepinefrina y eso a nivel intestinal se traduce en un cambio de una flora gram positiva, comensal, benéfica, saprófita, a una población mayor de gram negativos dominados por una sola especie que suele ser Escherichia coli. Y de ahí vienen una serie de desórdenes que pueden acabar, ese estrés acumulativo acaba provocando cosas como diarreas, síndrome de colon irritable, diabetes y otras enfermedades que hace unos años conocíamos como autoinmunes y que hoy no podemos llamar autoinmunes. Realmente son enfermedades que se originan por la mala comunicación que tiene el cuerpo del hospedador con los microbios que le habitan. Tanto es así que ustedes se conocerán seguramente que en el caso de personas muy obesas, uno de los tratamientos más eficaces que existe hoy en día para modificar una obesidad mórbida es vaciar completamente el tracto intestinal del paciente, del sujeto experimental, dejarlo limpio, evidentemente utilizando una dosis masiva de antibióticos, y repoblar su flora, repoblar su intestino con, ¿cómo diríamos?, poniendo flora intestinal, recogida de las heces de individuos sanos, que sean delgados, que estén sanos. Esa flora intestinal, traspasada de un intestino de un sujeto sano a un sujeto obeso, provoca una bajada de peso con mayor eficacia y más significativa que el uso del desgaste calórico y demás. Esto es lo que estamos buscando en los animales, modificar su flora para que sean capaces de crecer más. Esto nos interesa a los animales. En los humanos es el caso absolutamente opuesto. Queremos tener una flora que no sea tan eficiente, que nos permita mantener un peso corporal adecuado a nuestra estatura, índice de masa corporal y demás. En los animales lo hacemos igual, es decir, aquí empezamos a ver que podemos programar la respuesta de un organismo superior a través de la programación intestinal. Somos capaces de modificar la respuesta del organismo modificando la respuesta intestinal. Y hay muchas maneras de hacerlo porque la flora de los animales se modifica fácilmente. Es muy sensible a los cambios del medio ambiente. Bueno, como todo el rato estamos hablando de comunicación, las bacterias se comunican entre sí. El proceso de comunicación es conocido como quorum sensing o percepción de la mayoría, autopercepción de la mayoría. Es fácil de explicar, es lo mismo que hacemos entre los distintos órganos, el estómago con el cerebro con un pulmón. Utilizamos moléculas, metabolitos producidos por ciertas glándulas del cuerpo o bien segregados por las hormonas que transmiten información a los distintos órganos para conseguir el efecto deseado o ser capaces de desafiar el evento que nos ataque. Esto lo hacen exactamente igual las bacterias, de una manera menos compleja, no hay tanta capacidad de producción de metabolitos. Antes se llamaban feromonas, hoy se llaman más bien factores autoinductores. Este quorum sensing, lo que explicado brevemente, lo que nos dice es que una bacteria en un medio dado se comunica con sus compañeras. Cuando hay poquitas, esas feromonas o estos autoinductores las dejan crecer y establecerse. Cuando empiezan a crecer,
más los factores autoinductores cambian. Y cada una de las bacterias es consciente de que al lado tiene más bacterias. Esto puede durar toda una vida o puede cambiar de un día para otro, dependiendo de las condiciones en las que esté el animal superior. Cuando las bacterias empiezan a superar un cierto nivel, lo que llamamos el reconocimiento de la densidad celular, los factores autoinductores que fabrican o que producen para comunicarse cambian y entonces desarrollamos lo que conocemos como formación de biofilm. Esto es clásico en medicina hospitalaria, y las infecciones. La misma bacteria, en presencia de un número determinado de bacterias, o es saprófita, comensal, o puede ser patogénica. Digamos, método de comunicación se descubrió en Escherichia coli por ser ubicua y altamente presente en todos los ecosistemas conocidos, y la misma Escherichia coli, con la misma carga genética, en presencia de más o menos Escherichia coli, es una bacteria benéfica, saprófita, o se convierte en un auténtico problema de salud. Es la misma bacteria, lo único que sus genes, los genes de esa Escherichia coli, expresan distintas proteínas en función de su situación. Exactamente igual que hacemos nosotros. Si aquí tengo calor, me voy a ir allí. Si aquí hay mucha gente y tengo que competir por los recursos, voy a intentar buscar un nuevo medio, un nuevo lugar donde desarrollarme y poder hacer mi ciclo vital. Esto es lo que están haciendo las bacterias constantemente en el intestino. Nosotros jugamos a nivel de producción, nosotros estamos jugando en este lugar. Tenemos animales que están muy bien nutridos, generalmente bien manejados. Pensad, los que tengáis más experiencia, cómo se criaban los animales hace 50 años, si los galpones son iguales, si los veterinarios son iguales. No, los animales son distintos, los galpones son distintos, el manejo es distinto, y nosotros, los productores y los técnicos, somos distintos porque incorporamos más conocimiento. Entonces estamos trabajando en una situación en la que el productor, el veterinario, en fin, el sistema productivo intenta mantener a las bacterias en este nivel, pero no está en nuestras manos. Un día se nos va la luz, un día el agua se corta, la bomba del agua se queda rota, se rompe por la noche, hasta la mañana siguiente el operario no detecta que no hay agua y tenemos un outbreak. No tiene nada que ver con los 40 animales que han muerto por no beber, especialmente importantes las de postura. El outbreak de la enfermedad es ese cambio, esa falta de agua hace que los animales, lo que veníamos explicando, les genera un estrés, el cerebro empieza a segregar a través de las neuronas ciertos neurotransmisores que cuando llegan al intestino, a través del eje intestinal, el eje cerebro-intestino, afectan a la virulencia, a la patogenidad y a la capacidad de crecimiento de esas bacterias. Esto es lo que nos enfrentamos al final. O sea, esta sería la última consecuencia de todos los factores que condicionan el manejo de nuestro animal. Y sin embargo, hemos dicho lo anterior, el quorum sensing, era cómo se comunican estas bacterias entre sí. Pero como las bacterias están en un medio ambiente, todos los organismos en cualquier medio ambiente, en cualquier ecosistema, se comunican entre ellos. El gut sensing, o esa percepción del intestino, autopercepción del intestino, es un complejo mecanismo, aunque conocido por la antigüedad. Esto se ha empezado a desarrollar en los últimos 10-15 años, hasta acá, principalmente en humanos, después en mamíferos. El conocimiento en avicultura es más de hace 5 o 6 años, cuando se ha empezado a prestar atención a este eje intestinal cerebral, que en realidad lo que nos está diciendo es que hay una compleja interrelación entre los organismos y el resto del medio ambiente. El cerebro y el intestino están hablando todo el día. El cerebro produce neurotransmisores, el intestino produce citoquinas inflamatorias, antiinflamatorias. Nosotros, habitualmente, como fisiólogos, lo que vemos es que si tenemos citoquinas, pues el animal está inflamado o menos inflamado. Si lo vemos desde el punto cerebral, pues veremos que los neurotransmisores nos dirán que el animal está estresado o más relajado. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es, desde este sistema, eje intestinal, eje cerebro-intestinal, lo que es simplemente el vehículo para que esos microbios y todo ese genoma que está dentro de esos microbios, que pueden ser buenos, malos o regulares, comunique con el cerebro. Y esto afecta el comportamiento del animal, su capacidad de resistir a enfermedades y, por supuesto, lo que nos interesa en la práctica, su productividad. Este es el panorama actual. Veréis después en las charlas con el doctor Alejandro y con Abel, cómo se baja esto a nivel práctico. Pero cuando tenemos un pollo creciendo 60 gramos diarios,
No es el pollo que crece 60 gramos. Es todo el material genético del pollo, más todo el material genético de esas bacterias que están con él, que funcionan a la vez, funcionan de una manera coordinada y adecuada y coherente con el uso de la energía que están recibiendo. Y eso es la productividad. No cuidamos el pollo, cuidamos al ecosistema que vive dentro del pollo también. Esto parece muy raro, pero en realidad es así. O sea, es muy evidente cuando tienes hoy en día las casas de genética, esto se hace principalmente en porcino, las casas de genética están empezando a seleccionar animales que son capaces de establecer floras resilientes. ¿Qué quiere decir flora resiliente? Flora intestinal que una vez adherida a ese intestino es capaz de ser resiliente y aguantar los cambios de flora, agresiones externas, de una manera coherente con el propio animal. Porque como veíamos en aquella diapositiva anterior del año 57 al año 2005, ese animal no es el mismo. Ha cambiado, le tenemos que cuidar de otra manera. Esta manera de cuidar a la flora no es evidentemente poniéndole, como decir, un lacito y vistiéndola bien. Nosotros cuidamos a la flora tratando de controlar las condiciones ambientales, el manejo de nuestros animales y la nutrición para que la flora establecida sea capaz de aguantar los desafíos infecciosos. La flora no nos hace más productivos en realidad, excepto que haya una predominancia, por ejemplo, de firmicutes en los pollos que están muy relacionados con la alta capacidad de ingesta de energía. La flora en realidad lo que nos está haciendo es protegernos de infecciones futuras, porque este ha sido el desarrollo evolutivo de todas las especies animales, cada una con su flora, cada una con sus circunstancias. Lo que hemos hecho en los últimos millones de años evolutivamente como especies es aprender a integrar genomas externos que son adecuados, coherentes con cada animal. En el momento que nos ponemos a producir, estamos cambiando esta relación. Pasamos al animal de su medio a un medio confinado en el que le proveemos de todo lo necesario. Si todo esto que le estamos proveyendo como necesario no es coherente con el desarrollo de la flora intestinal adecuada, la productividad se verá mermada. Esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, donde veréis. Ok. Haciendo un poco resumen de toda esta primera parte, y ahora ya me voy a meter con los datos un poco más prácticos y de orden a nivel de suelo, menos ciencia y más productividad. Las implicaciones de estos hechos en la avicultura son muy simples y muy importantes. La microflora participa de todas las funciones claves del organismo. El estrés que sufren los animales modifica su respuesta inflamatoria a través de los cambios de los microorganismos. Cuando nosotros nos estresamos, estresamos a las bacterias. Cuando las bacterias están estresadas, nos estresan a nosotros. Este es el equilibrio. Y podemos deducir una cosa. Si hemos visto que en presencia de los neurotransmisores o las hormonas asociadas con el estrés, la adrenalina, epinefrina, dopamina y demás, si podemos suprimir los efectos de las hormonas del estrés, es muy probable que pudiéramos bajar o hacer menos prevalente la aparición de ciertas enfermedades. Esto se nota mucho en enteritis necrótica, que está absolutamente asociada, el Clostridium está absolutamente asociada con la presencia de dopaminas y adrenalinas. Los pollos estresados acaban sufriendo enteritis necrótica. Parece una estupidez, y ¿cómo medimos el estrés en un pollo? Sí se puede medir y hay valores, pero en realidad la relación es tan estrecha que nos salga un ciclo productivo sin un solo problema es casi un milagro, porque hay muchísimas variables asociadas a la producción que no manejamos. Bien. Aquí viene, este es el grueso de la charla, y cuando os decía, ¿se puede programar un intestino? Sí. Igual que se programa para tener un problema y que el animal pueda sufrir una infección o una enfermedad autoinmune, se puede programar también para obtener mayor productividad. Y hay distintas maneras de hacerlo. La más conocida por todos ustedes es el uso de antimicrobianos, antibióticos. Una vilamicina, una virgenemicina, provoca cambios a nivel intestinal, provoca cambios en la microflora, que además, si se mantiene el uso del compuesto, duran toda la vida del animal. Como esto no es una vaca, es un animal que va a vivir 42, 49 días, 50 días, dependiendo del peso de mercado, esto le afecta durante toda la vida. Entonces aquí hay un trabajo, este es un trabajo ruso, donde hacen un estudio en PCR de tiempo real, administrando un antibiótico y un probiótico. Antes de poner los resultados, decir
que un probiótico no se puede medir su eficacia, por mucho que las compañías lo hayamos hecho históricamente así, por parámetros zootécnicos. Si tú pones un probiótico de cualquier clase, de los miles que hay en el mercado, y tienes un resultado zootécnico positivo, lo más probable es que sea casualidad. La única manera de saber si un probiótico funciona es analizando si se ha implantado a nivel de intestino y si hay cambios en el intestino consecuentes con ese cambio, coherentes con ese cambio. Aquí lo vamos a ver. Esto es la dinámica de los números totales de la microflora normal en genomas por gramo, en el gastrointestinal, de 500 pollos COP, o sea, de pollos COP, alimentados con antibiótico, que esto es una vilamicina, y con un probiótico. El probiótico en este caso es un probiótico ruso basado en bacterias ruminales, utilizado en pollo ampliamente en el este de Europa. Si vemos los distintos grupos de bacterias, las celulolíticas, bacteroidetes, los clostridios, o el grupo clostridio, el clúster clostridio, los lactobacilos y las bifidobacterias, donde está señalado en rojo es donde hay cambios significativos. Aquí se estudió tanto el duodeno como los ciegos, tanto del grupo control como del grupo antibiótico, con 60 miligramos de avilamicina, y con el probiótico, que en este caso se llama Celobacterin. Como podéis ver, el número de bacterias celulolíticas, especialmente en los ciegos, es mucho mayor, o es mayor en el grupo alimentado con el probiótico. Lo mismo pasa con los grupos de bacteroides, lo mismo pasa, pero al revés, con los grupos de clostridios, donde los clostridios están en 3 logaritmos menos en ciego en el grupo alimentado con el probiótico que en el grupo control, y 2 logaritmos por debajo del grupo alimentado con antibiótico. En lactobacilos, en estos no se vieron diferencias significativas, pero sí las hay en las bifidobacterias, que hay una mayor dominancia de especies en los animales tratados con el probiótico que con el antibiótico. ¿Quiere decir esto que el antibiótico es malo o que el probiótico es bueno? No, lo que quiere decir esto simplemente es que el antibiótico produce unos cambios y los probióticos u otros aditivos producen otros cambios. Lo que tenemos que hacer es saber conjugar y qué vamos buscando. Si tienes una enfermedad, evidentemente los animales están muriendo, el antibiótico es la elección, pero un promotor de crecimiento no mantiene, digamos, la productividad. Hay datos por ahí, el año pasado os enseñé en las charlas. En la última revisión del año 2015, de un autor indio, que no recuerdo el nombre, ponía de manifiesto el efecto de los antibióticos promotores de crecimiento desde el año 1970-80 a los años 2010, mostrando que donde en el año 1970, en un pollo, poniéndole una virginiamicina, aumentaba el rendimiento un 10%, hoy en día, en el año 2005-2010, el efecto de la misma virginiamicina sobre esos genes era solo de un 0,5% de mayor conversión. Lo que quiere decir es que hace 50 años eran necesarios, no sabíamos, no teníamos ni idea de todo esto. Modificábamos la flora a cañonazos y eso nos permitía sacar una productividad. Hoy en día eso ha cambiado principalmente porque la flora y los animales han cambiado, se han hecho resistentes a nuestros tratamientos y el efecto de lo que ponemos es menor. De ahí la búsqueda de todas las compañías del sector, aditivos, buscando alternativas para poder consolidar una flora coherente con la productividad. Aquí, este dato de los clostridios, esos 3 logaritmos menos de clostridios, son un montón de kilocalorías. Los clostridios, el grupo clostridios, el clúster clostridios, son muy importantes a la hora en el cómputo total de energía ingerida por la dieta. Los clostridios dentro de los grupos bacterianos son de los que más energía consumen del animal, que no se transforma en animal, se lo quedan ellos. Entonces, si le bajamos 3 logaritmos, parece sensato pensar que si utilizando ese probiótico conseguimos bajar 3 logaritmos el número total de clostridios, parece sensato pensar que tendremos muchas más calorías o unas calorías más para que se dediquen al animal y no a crecer la flora, ¿de acuerdo? Para programar un intestino ya hemos visto que utilizando un antibiótico, un probiótico, podemos modificar la flora y eso nos afecta a la productividad. Pero simplemente, teniendo en cuenta la genética, hoy en día tenemos dos tipos de genéticas en pollos, unas genéticas más magras y unas genéticas enfocadas más hacia
vamos a decir, hacia la obesidad del pollo, dependiendo de los mercados. Este mismo pollo, de esta misma empresa, seleccionado en 2 líneas de selección distintas, no es el mismo a nivel intestinal, el mismo animal a nivel intestinal. Fijaos aquí simplemente, aunque la diferencia entre firmicutes parece muy grande, los firmicutes es el principal grupo bacteriano en los pollos. Estos son los animales grasos, tienen un 71% de prevalencia estos firmicutes, son muy hábiles captando polisacáridos, no amiláceos, son muy hábiles degradando también algunas bacterias celulolíticas, es decir, estos pollos son capaces de utilizar materias primas distintas a estos pollos más magros y eso se refleja en su composición. La más importante diferencia es que el número de bacteroides en los 2 grupos es la mitad en el caso de los gordos, por así decirlo, y casi el doble en el caso de los más magros. ¿Estos bacteroides a qué afectan? Bueno, pues el grupo bacteroide es el que degrada los polisacáridos no amiláceos de todos los cereales que ponemos en la dieta. La degradación de esos polisacáridos no amiláceos nos da, por un lado, la densidad de la digesta y nos modifica el tránsito de la digesta durante el tiempo intestinal, durante el tránsito intestinal. Estos bacteroides son capaces de utilizar esos polisacáridos no amiláceos y son capaces de obtener 214 kilocalorías por cada gramo de polisacárido no amiláceo. Si no los tienen, no se aprovechan y se excretan. Entonces, este animal más magro es muy eficaz generando proteína, porque la flora que tiene es capaz de transformar todos esos ingredientes, esos nutrientes de su dieta en proteína. Este animal más engrasado, con esta diferencia de flora, lo que hace es acumular muchos más ácidos grasos de cadena corta que acaban entrando en el metabolismo lipídico y por eso acumula grasa. Es decir, lo que nosotros vemos en el animal, que está gordo o está flaco, está engrasado o está magro, a nivel intestinal es como cuando os decía que en Burkina Faso esta población muy delgadita, con una flora, o sea, con un tipo de dieta de muy baja calidad nutricional, basada principalmente en vegetales muy fibrosos, se parecen a estos señores, a estos pollos de aquí. Sin embargo, los europeos estamos más aquí, los europeos, los occidentales caucásicos, con el tipo de dieta moderna que tenemos, estamos aquí. Nuestra flora es muy eficaz y transforma muy bien los nutrientes en grasa, que así estamos todos, por eso tenemos que ir al gimnasio. Si lo vemos en grupos, si tenemos estos son los grasos, ¿vale? Estos de aquí, perdón, los rojos, este rojo son los fat, los grasos, y estos son los magros. Es obvio que los animales grasos son capaces de transformar mejor la energía de la dieta. Tienen una cantidad de especies y una prevalencia de especies muchísimo mayor que los animales magros, que, como os decía, son muy eficaces a través principalmente de los rimonococos y de los Clostridium, son muy eficaces en transformar los nutrientes en proteína. Toda esta plétora de microorganismos que tenemos aquí en el lado de los grasos son capaces de transformar en proteína y en grasa muy eficazmente la dieta y por eso tienen una mayor diversidad. Son necesarios muchos más microorganismos en este equilibrio, en este pequeño ecosistema intestinal que tiene el pollo. Todos estos microorganismos juntos son muy eficaces transformando la dieta. Nosotros buscamos en los animales tener esto. Además, cuanto más complejo y más número de especies hay en un intestino, la resiliencia del intestino es mayor, es decir, la capacidad de que el intestino mantenga su capacidad, mantenga sus características de salud, de morfología intestinal, de baja inflamación. Cuanto más complejo es el ecosistema intestinal que tiene, más fácil es mantenerlo, como en todo, como en la selva amazónica. Cuanto mayor es el número de especies, la regulación es más complicada, pero la resiliencia es más alta. Los animales, la flora, las plantas con las que viven se relacionan de una manera, digamos, más eficaz y son capaces de adaptarse a los cambios más eficazmente. Pero no solo son antibióticos, probióticos, la propia genética de los animales, algo tan simple como el zinc,
los oligoelementos, y en este caso el zinc absolutamente relacionado con la respuesta inmunitaria, porque es un cofactor de muchas enzimas y muchas proteínas que son importantes en la respuesta inmunitaria. El hecho de tener un pollo deplecionado, aquí os voy a explicar este trabajo con más detenimiento. Aquí se ponen dos niveles de zinc en estos animales. Un nivel bajo, deplecionado, o sea, por debajo de recomendación NRC, y un nivel alto, en recomendación NRC. Como podéis ver aquí arriba, los niveles de zinc en suero, en el grupo alto, son más altos, lógicamente, que en el que está deplecionado. Y eso, si lo llevamos a nivel de, y aquí veréis después a Alejandro hablando con más detenimiento sobre todo este tema, esto afecta a muchas cosas. A nivel enterocito, es decir, las células de nuestro intestino, que recubren las paredes del intestino, se producen como principal órgano inmune del cuerpo, se producen distintos factores proinflamatorios o antiinflamatorios, lo que hemos conocido siempre como citoquinas. Entonces aquí vemos que en el grupo, los azules son los altos, la producción de TNF-alfa, que es un factor antiinflamatorio, es mayor significativamente en el grupo de zinc alto que en el deplecionado. La producción de interleuquina 1-beta, que también es antiinflamatoria, es mucho mayor en el grupo zinc. La producción de interleuquina 6, esta es antiinflamatoria, esta es inflamatoria, perdón, la interleuquina 6, pero va relacionada con el nivel de interleuquina 1-beta y con el TNF-alfa. Aunque aquí la diferencia es significativa, esto nos da un cuadro, a un fisiólogo o un inmunólogo, lo que nos da es un cuadro de menor inflamación. Y la inflamación es la base de la productividad. Menos inflamación, más capacidad de absorción. La inflamación es solo una manera de ver la infección. El médico, el doctor veterinario verá la infección, el fisiólogo lo que va a ver es una inflamación. Y el genetista lo que va a ver es una modificación de la expresión genética. Y las tres cosas son lo mismo, son distintos ángulos del mismo problema. Pero no solo se cambia la producción clara de citoquinas inflamatorias. Las moléculas que son inflamatorias a nivel intestinal son muchísimas. Los ácidos grasos de cadena corta, los ácidos grasos de cadena media, si son saturados, si son insaturados, y aquí vemos cómo cambia también la proporción de ácidos grasos de cadena corta y larga a nivel intestinal. Los ácidos grasos de cadena corta son menos inflamatorios que los ácidos grasos de cadena larga. Es decir, una cosa tan simple como el zinc, que es una cosa que metemos en la premezcla, nos la vende el productor, el proveedor, y no le damos ninguna importancia. Si se depleciona el nivel de zinc, que es básico, y el zinc es caro, pero no es de lo más caro que utilizamos en la dieta, simplemente deplecionando esos niveles, vemos cómo aumenta la capacidad de saturasa. Es decir, en estos animales deplecionados, por ejemplo, esta enzima lo que hace es transformar ácidos grasos saturados en insaturados. ¿De acuerdo? Y los insaturados son supuestamente más beneficiosos, los omega 3, los omega 6, mejor el ácido linoleico que el ácido oleico, que es un saturado. Bueno, pues esta enzima, cuando el zinc está en sus niveles correctos, y ves aquí el nivel de significación, que es muy importante, funciona mejor en los animales que tienen nivel de zinc correcto. Es decir, esa enzima es capaz de transformar ácidos grasos que son inflamatorios, que a nivel intestinal lo que nos van a hacer es que esa mucosa intestinal esté ligeramente más inflamada, y como está más inflamada va a ser capaz de absorber menos nutrientes, y eso lo vamos a ver en que el pollo no crece 60 gramos, va a crecer 57. 57 gramos son 3 gramos de diferencia, en no sé cuántos pollos que hago por ciclo, en no sé cuántos ciclos que hago por año, a tanto que vale la carne, son un chingo de dólares aquí, con perdón. Esta enzima viene de aquí, ¿vale? Esto es el ratio entre saturados y no insaturados, y este está mediado por este cambio en esta enzima. ¿Y cómo se ve que es verdad lo que estamos diciendo? Que el zinc es un promotor. Aquí es el con zinc. Esto lo podríamos hacer hasta con el manganeso, cada uno con su significación. Lo que pasa es que el zinc es un oligoelemento más importante porque es cofactor de muchas enzimas relacionadas con el sistema inmune. Los niveles correctos de zinc, y esta es la curva de correlación entre el peso corporal y los niveles de suero de zinc en suero hasta el día 28. ¿Qué es lo que nos dice esto? A medida que aumenta el contenido de zinc, estamos hablando siempre dentro de los límites biológicos, si das de comer solo zinc al pollo, se muere.
está claro, ¿no? Si, en los niveles fisiológicos normales, a mayor cantidad de zinc, tenemos un mayor peso corporal. Y esto no es que el zinc sea promotor de crecimiento, es que si no, el pollo no está bien. Por eso no puede mantener el nivel de crecimiento. Aquí se ve mejor. Entonces, todos estos cambios que hemos visto se han cambiado las interleuquinas, la capacidad de absorción de los ácidos grasos, la capacidad de que el animal transforme a través de la delta desaturasa ácidos grasos saturados en insaturados, que son menos inflamatorios, que dan mayor energía a nivel intestinal, porque al final todo esto es una cuestión física. Energía que entra por energía que sale. Pues los microorganismos también están aquí presentes. Estos son los microorganismos presentes, aquí tenemos bacteroides, firmicutes, proteobacterias. Bueno, está claro que si estos son los animales zinc deficientes y estos son los animales zinc normal, está claro que la flora, la composición de la flora no es la misma. Por lo tanto, la respuesta fisiológica del animal no es la misma. Por lo tanto, la productividad del animal no es la misma. Si vemos aquí el ratio entre firmicutes y bacteroides, en los dos, daos cuenta, el nivel de zinc es especialmente importante entre firmicutes y proteobacteria, la diferencia entre los dos grupos, o sea, la capacidad de fijar energía del animal sano con los niveles de zinc correcto es muchísimo mayor, como podéis ver aquí. En general, y resumiendo esta última diapositiva, todos los cambios que tenemos a nivel dietario o de ambiente o de manejo son correlacionados con cambios a nivel intestinal. La coherencia, o mejor dicho, los resultados finales en productividad del animal van a depender de lo coherente que sean esos cambios con la utilización de la energía. Al final hay que bajar las cosas a algo físico. Aquí lo que nos está diciendo esto es que cuando vamos con unos niveles de zinc adecuados, la proteína adecuada, los aminoácidos formulados a nivel digestibilidad ileal adecuado, no con la aparente, sino con la estándar, todos cuando hacemos correctamente las cosas, le estamos dando los inputs necesarios a nuestra unidad productiva, que recordad que empezaba la charla diciendo que no era el pollo más la microbiota, el genoma que tiene asociado. Le estamos dando los elementos, los inputs adecuados para que esa transformación de input nos dé nuestro sujeto económico, que es la productividad. Nosotros no creíamos, en el caso de un perro no miramos esto, un perro es una mascota familiar, no tenemos en cuenta este tipo de cosas, buscamos su salud, que tenga el pelo bonito, que el perro no esté estresado. Pero cuando producimos pollos, he dicho fabricar, cuando producimos pollos, cuando producimos cerdo, cuando producimos un animal doméstico, lo que estamos buscando es sacar el máximo rendimiento a nuestra operación. Para sacar el máximo rendimiento a la operación, y las sillas son más fáciles, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las sillas o producir mesa es muy fácil. Echa la primera mesa, echas todas. Los pollos son más complejos. El primer ciclo no es igual al segundo, ni igual al tercero, ni igual al cuarto. No son los mismos animales, nosotros hemos cambiado, y la cebada, y la soja, y el maíz también ha cambiado. No es la misma en todos los ciclos. Todos estos factores son los que nos condicionan la productividad. De manera que, como no podemos intervenir en todos, al menos los mínimos, manejo, genética adecuada al producto que queremos producir y, por supuesto, la nutrición, que es el mayor impacto, no por precio. Es que la nutrición es lo que nos gastamos en la dieta, es la que nos está condicionando tanto la productividad como la salud del animal. Estoy hablando sin cambios en el manejo. Si se va la luz en una granja de ponedoras, no tiene nada que ver con la dieta. Han dejado de poner, pero no es un factor biótico, ¿de acuerdo? Más principios o más maneras de programar un intestino. Esta es la clásica. Cuando tenemos un ciclo que empieza con un animal, que en la primera semana de vida tenemos un ciclo que los animales están enfermos, pues como comprenderéis, ese ciclo no nos levantamos. Sí, al final sacamos un pollo, pero hemos tardado, en vez de sacar el pollo 49 días, lo tenemos 55, hemos utilizado 6 días más de ciclo, que eso es un coste importantísimo. Y es porque si esos animales, cuando son tan chiquititos, cuando tienen en el caso de los pollos todavía más, al no ser mamíferos, no hay una comunicación con la madre vía leche, que es muy importante. Los pollos lo que adquieren, nacen con una mínima flora,
benéfica, que es la que tiene la que tiene la madre, que cuando pone el huevo a través del tracto digestivo, la cáscara es una barrera semipermeable y ciertos microorganismos son capaces de pasar. Pero en realidad el pollo es lo que es cuando nace, cuando rompe el cascarón, cuando utiliza el diamante para romper el cascarón y sale al medio ambiente de la granja, adquiere los microorganismos que van a condicionar su vida futura, porque es un animal que vive poco tiempo. Entonces, si tenemos unos animales que en la primera semana están afectados por salmonela, aunque consigamos parar, digamos, o consigamos tratarlos adecuadamente para que la mortalidad no sea alta, los tratamos con el antibiótico correspondiente durante una semana, lo que diga el veterinario, y paramos el outbreak de la enfermedad. No obstante, y esta foto creo que habla por sí misma, no obstante nos ha pasado esto. Esto es un animal sano. Esto es un animal que ha tenido una infección por salmonela. Esto es un corte del lumen intestinal. Aquí vemos los pliegues intestinales. Las vellosidades están aquí. Habría que meterle 1000 aumentos más para ver las microvellosidades. Estos son los pliegues intestinales, el lumen, y esto de aquí es lo mismo. Un hermano genético de este pollo, infectado con salmonela experimentalmente. ¿Veis el lumen? ¿Cómo va a absorber lo mismo este animal que no tiene pliegues, que probablemente haya sufrido, no lo vemos en este corte, que probablemente haya sufrido un cambio de, bueno, probablemente no, el cambio de morfología intestinal es evidente, pero a nivel de vellosidades le va a pasar como con los cocidios, va a tener un montón de heridas a nivel intestinal que no le permiten, aunque le des los mismos inputs, los mismos nutrientes, no le permiten absorberlos. Si lo vemos desde un punto de vista económico, esto es clarísimo. Es decir, los animales sanos nos dan dinero, los animales sanos comen y no producen, porque no puede absorber, ¿de acuerdo? Y esto... Ay, se ve muy mal esta. Bueno, aquí hay una lista, o sea, eso es lo que os he enseñado antes, la foto anterior, es una foto de un corte. Se ve, es intuitivo y se entiende que cuando tienes una infección se cambia el intestino y si el intestino cambia la absorción bajará y por lo tanto la productividad. Pero es que si analizamos a nivel genético los enterocitos de esos pollos, lo que ha pasado al pollo que está afectado por salmonela es que ha suprimido o ha bajado la producción neta de sus defensas, péptidos antimicrobianos, moléculas que hacen que las adhesinas y las fimbrias bacteriales, las malas, no sean capaces de adherirse. Ese animal no solo está afectado por salmonela, ese animal puede estar afectado por cualquier otro patógeno porque en este momento está inmunosuprimido. Y eso lo vemos aquí. Esta lista de genes que tienen nombres rarísimos y que hacen funciones rarísimas y que los biólogos moleculares y los genetistas como Alejandro estudian, al final para nosotros, los que estamos aquí más cerquita del pollo, de la granja y que nos ponemos botas para entrar, lo que nos están diciendo es que todos estos cambios genéticos, lo que hemos visto es que el animal está perdiendo capacidad para crecer, que es lo que nos importa a nosotros. Por lo tanto, la enfermedad, los patógenos programan los intestinos. Bien, vamos a ir bajando todos estos factores digamos, al cambio. Como esta charla era Gut Sensing, ¿se puede programar un intestino? Por supuesto que se puede programar un intestino. Ya hay 5 factores, solo he puesto 5 factores, digamos, de programación, pero hay más. De hecho, cualquier cosa cambia. Como nosotros, tanto Nutec como nosotros estamos desarrollando y llevamos muchos años trabajando con el tema de aceites esenciales, con los fitobióticos, con los productos basados en plantas, luego veréis en el trabajo de Alejandro como otros resultados que serán congruentes y coherentes con lo que vais a ver aquí. Aquí tenemos unos pollos que son desafiados vía inoculación en pienso al día 21, si no recuerdo mal, con Clostridium perfringens. Y se quiere ver qué es lo que pasa si tratamos con un aditivo fitogénico sobre el crecimiento, la digestibilidad, los metabolitos sanguíneos, la microbiota intestinal, el color, etcétera, etcétera. Es decir, como todos sabéis, la infección, cuando tenemos una infección,
no solo baja la productividad, sino también baja la calidad del producto final. Un animal que ha tenido una infección importante y la ha superado, tiene un pH en la carne, en la pechuga mayor, y ese pH mayor hace que la pechuga se pierda antes y que tenga una menor vida útil. Por lo tanto, no solo nos afecta a la productividad, sino nos afecta a la calidad del producto, y la calidad del producto es lo que nos paga el cliente. Bueno, tenemos aquí esta primera tabla de aquí. Estamos comparando un control con un grupo antibiótico. El grupo antibiótico es avilamicina, 10 miligramos, y estos son el aditivo fitogénico, una mezcla de aceites esenciales, a 250 miligramos por kilo. Son 250 ppm. O sea, las plantas funcionan a dosis, cuando trabajamos con extractos, funcionan a dosis relativamente bajas. Aquí tenemos la fase starter, la fase de finalización y el desempeño general. En el peso vivo, aunque no es significativo, la diferencia entre el control de 1.449 a 1.503 gramos, hay más de 50 gramos de diferencia. Con la vilamicina apenas hay diferencia respecto al control. Pero si nos vamos al consumo de alimento y sobre todo a la conversión, nos damos cuenta que la conversión de estos animales del grupo tratado con las plantas es claramente mejor. Estamos hablando de 1.424 y aquí 1.511 en el control y 1.5 en la vilamicina. Estos datos concuerdan con lo que os decía antes. La última revisión de 2015 nos dice que los antibióticos promotores de crecimiento no funcionan como promotores de crecimiento. Nadie dice que no funcionen como antibióticos. Lo que nos dicen es que las subdosis de antibióticos usadas para promover el crecimiento son un coste, no una. Y aquí lo podemos ver también. Si no tienes una infección, si no hay nada que desafíe el animal, el promotor de crecimiento se ha quedado obsoleto ya. No porque no funcione la vilamicina o triginimicina, es que después de 70 años de uso las moléculas tienden a dejar de funcionar porque hemos cambiado todos. Pero esta diferencia en conversión de casi un punto, porcentual, es una barbaridad de dinero que nos estamos ahorrando con estos animales. Si vemos el efecto del fitogénico comparado con el antibiótico en desafío, aquí estamos hablando en presencia de un desafío, pues nos damos cuenta que tanto la digestibilidad de la materia seca como de la proteína, como de la grasa, en general, el grupo tratado con el fitogénico es mejor que el grupo tratado con el antibiótico y, por supuesto, mejor que el grupo no tratado que el control. Tanto a día 21 como a día 35, donde es más evidente, especialmente en la cuestión de aprovechamiento de la grasa, es todavía más evidente y la diferencia es importante. Estos valores genéricos, no os quedéis con los datos ni con la parte, digamos, científica. Esto lo único que nos está diciendo que es, en presencia de una enfermedad, un desafío con Clostridium perfringens, que todos sabéis, enteritis necrótica, necrosis de la cabeza femoral, donde puede acabar en cualquier tipo de enfermedad bien conocida por vosotros y si sabéis que nos cuesta un dineral. Lo que nos está diciendo es que respecto a no poner nada, el control, o poner un antibiótico clásico, la vía de acción de los extractos de plantas, y aquí hay muchísimos, para gustos están los colores, pero en general las vías de acción son más complejas y parece que estos aditivos son capaces de controlar la inflamación, de manera que la absorción en presencia del desafío sigue siendo buena, de manera que el animal mantiene su productividad. Estos animales desafiados no van a producir más que un animal sano, pero sí podemos intentar que no mermen la productividad, que hagan el ciclo en los 49 días que teníamos previsto y no en 55. ¿De acuerdo? Pero no solo lo vemos ahí. A nivel fisiológico y en metabolitos sanguíneos, el colesterol, que es algo que importa mucho a nivel de consumidor, vemos claro, hay una diferencia dramática entre utilizar los extractos de plantas y utilizar el control. El caso es curioso que cuando utilizas antibiótico, y he visto ya más artículos, cuando utilizas antibiótico el colesterol sanguíneo suele subir. ¿De acuerdo? Y aquí estamos. Bien, aquí es donde quería llegar. Este es el efecto de los distintos tratamientos con respecto al control sobre las lesiones, el score de lesión intestinal y después del desafío con Clostridium perfringens. Vamos a contar números. Aquí tenemos los logaritmos de las unidades formulares de colonia
por gramo. No hay diferencias en lactobacilos. Los lactobacilos son difícilmente cambiables. Son un número importante y hay que estudiarlos en los distintos tramos de intestino para encontrar diferencias significativas, si no, no van a cambiar. Lo mismo pasa con el número total de copias intestinales. Las bacterias, si hay 1 millón de bacterias, hay 1 millón de bacterias. Cambiaremos los grupos que forman parte de ese millón de bacterias, pero no vamos a cambiar, no va a haber 2 millones porque nosotros modifiquemos la dieta o pongamos algo. Cambiamos la composición de los géneros, no el número total, porque parece que están correlacionados con el propio desarrollo del organismo hospedador en el que habitan las bacterias. Vemos aquí que la dosis infectiva, tanto con el antibiótico, o sea, las copias de Clostridium perfringens respecto al control, el antibiótico tiene muchas menos. Lo mismo le pasa sin diferencias significativas con los extractos de planta. Si vemos la coli, el control tiene aquí 6,73, el antibiótico un pelín menos, y ya sí que hay diferencias significativas con los extractos de planta. Y el score de lesión intestinal es dramático. O sea, tenemos una diferencia de 1,85 a 0,52 con el control, 1,44 con 0,52 con los extractos de plantas. Es decir, esta combinación de extractos de plantas ha conseguido bajar el nivel de inflamación intestinal provocado con una infección experimental de Clostridium perfringens que, como hemos visto en la diapositiva anterior, ha permitido mantener unos consumos aparentes y unos crecimientos aparentes y que a efectos, digamos, de flora ha conseguido limitar el efecto de las dos más potentes a nivel patogénico en este desafío, que es el desafío con Clostridium y la secundaria con coli. El número de copias de estos microorganismos han bajado, la inflamación ha bajado, el índice de lesión intestinal ha bajado, la productividad se ha mantenido. Es decir, estos animales no tienen un rendimiento como tiene un animal sano, pero lo que nos está diciendo es que con el manejo adecuado, utilizando los aditivos adecuados, sí podemos mantener esa productividad, porque aquí esto es un trabajo experimental. El desafío con Clostridium forma parte de vuestro día a día. Un día en un ciclo lo tendréis, en otro ciclo no lo tendréis, en unas zonas habrá más, en otras zonas habrá menos. Esto en el intestino delgado. En el intestino grueso las diferencias son menores y es importante que veáis que en el intestino grueso, cuando ya ha pasado algo, el intestino grueso se modifica menos. No hay lesiones intestinales con este tipo de bacterias y sí que somos capaces de ver que, por ejemplo, el número de Clostridium perfringens sigue siendo más bajo, el número de Escherichia coli sigue siendo más bajo y, como decíamos antes, el número de lactobacilos, que son más difícilmente modificables, se ha mantenido constante. Ya por último de este trabajo, aquí lo que se está viendo es el peso relativo de los distintos órganos y el pH de la pechuga y el color en los tres grupos. Aunque aquí las diferencias no son significativas, no encontré la foto de este trabajo, perdón, sí que hay una tendencia a tener una coloración distinta en pechuga, en el grupo infectado sin tratamiento y en el antibiótico respecto al grupo tratado con fitogénicos. Es decir, lo que os decía antes, hemos conseguido, en este trabajo lo que se demuestra es, en una infección con un Clostridium perfringens que puede generar distintos tipos de síndromes, si somos capaces de poner en el intestino moléculas, en este caso puede ser un antibiótico, promotor de crecimiento o bien la mezcla de fitogénicos, somos capaces de minimizar el efecto que tiene la infección a nivel intestinal. Hay menos rotura de enterocitos, hay menos ruptura de vellosidades, se genera un menor síndrome de mala absorción y mantenemos nuestra inversión. Al final esto hay que verlo en términos económicos. La ciencia y todos estos artículos, si no somos capaces de traducirlos a centavos, no nos sirven para nada. Yo aquí lo único que puedo decir es que si tengo una enfermedad, tengo que utilizar algún tratamiento para mantener mi estatus intestinal. No que no se nos mueran los pollos, algún pollo se va a morir, eso por supuesto, pero hasta los sanos se mueren. Lo que intentamos es maximizar el uso de los nutrientes en cualquier condición. Si esos nutrientes, que es lo que más, esa dieta, ese balanceado, que es lo que más nos cuesta, en presencia de una enfermedad, se excreta sin usar, estamos perdiendo pollos, estamos perdiendo alimento y estamos perdiendo dinero. Hay que utilizar herramientas y las tenemos. Y siguiendo con Clostridium, os quería enseñar esto. Esto es una prueba que hice en Francia hace un par de años o 3.
trabajando con un fitogénico, en este caso un extracto de ajo, estandarizado en una sola molécula. Y como en todos los trabajos hay que empezar por algún sitio, pues siempre haces un desafío in vitro. Aquí tenemos distintas bacterias, pues una coli O2K1, una coli NT, Salmonella montevideo, Staphylococcus aureus y Enterococcus cecorum. Esto es una prueba no de inhibitorias, está hecha por halo de inhibición y vemos que todas estas bacterias a las correspondientes diluciones, producto puro, diluido por 10, diluido por 100, mantiene una eficacia, hay un halo de inhibición. En este caso, esta prueba se desarrolló porque teníamos un problema importante de necrosis de la cabeza femoral asociada a Clostridium perfringens, con cepas resistentes, no se conseguía paliar las cojeras con tratamientos antibióticos. Y lo que intentamos hacer fue demostrar que si esto in vitro si in vitro somos capaces de demostrar que tiene capacidad antimicrobiana, debíamos intentar demostrarlo in vivo. Y lo único que se nos ocurrió, en este caso fue tomar suero de distintos pollos, aquí tenemos 5 pollos, y lo que hicimos fue ese suero centrifugado, inocularlo a un medio que contenía Aspergillus fumigatus, y como podéis ver, tanto a 25 microlitros de ese suero como a 50 microlitros se produce una inhibición. Esto está medido en milímetros. Es decir, una manera muy simple, muy intuitiva de demostrar que un producto funciona, sea un antibiótico, sea cualquier otro, que un producto tiene si vamos a hablar de antimicrobianos. La manera más intuitiva de ver si un producto está funcionando es ver si está en el animal. Si la metodología analítica no está desarrollada, no puedes analizar. ¿Pero qué podemos hacer? Irnos a efectos indirectos. Si yo he conseguido poner un aditivo en el alimento ha sido fabricado y sigue estando el aditivo ahí, ha llegado a la granja y el animal se lo ha comido, si todo es así, debe haber algo de eficacia, debe haber algo de ese metabolito, de ese compuesto en el suero del animal. Al final, cuando se lo come, va a llegar al intestino, lo va a absorber y si lo absorbe va a pasar a la sangre. Si la sangre tiene capacidad, si el suero tiene capacidad antimicrobiana, lo estamos haciendo correctamente. Entonces, en este desafío, ya una vez viendo que éramos capaces de poner suficiente cantidad de compuesto a nivel sanguíneo, porque teníamos una eficacia antimicrobiana, en este caso contra un hongo, Aspergillus, nos fuimos al campo práctico. Hicimos esta prueba, estas son 3 granjas, aquí tenemos la granja 1, es la que está tratada con el aditivo fitogénico, y la granja 2 y la granja 3 son de la misma integración y no se trataron, un ciclo normal con alimento normal. Lo que vemos en esas 7 semanas de ciclo es que hay una diferencia con respecto a la granja 2, la roja, se acabó. La granja 2, que es la granja que tiene las barras rojas, presenta al final del ciclo una diferencia de un 20% de menos laminitis y cojeras. Y la granja 3 tiene una diferencia de un 37%. Si todo esto que hemos visto anteriormente, ¿se puede programar un intestino? Sí. ¿Y para qué sirve programar un intestino? Para evitar enfermedad o para mantener productividad. En este caso, como el problema era la presencia de esas laminitis que provocan decomisos, estás produciendo un pollo, el pollo está sano, más o menos, va creciendo, pero tiene este problema el de necrosis en la cabeza femoral. Cuando llevas el pollo a tu cliente, el cliente dice que no lo quiere o te lo deprecia. Entonces aquí tenemos un problema práctico. Y podemos demostrar que este problema práctico se soluciona cuando somos capaces de poner la suficiente cantidad de producto en el animal. En resumen, para no alargar mucho más y dejar a los compañeros su tiempo, en resumen lo que estamos viendo es los animales son fácilmente modificables. El estatus de salud, enfermedad, productividad o no productividad es dinámico. Las cosas cambian de un día para otro y nosotros podemos modificar las intervenciones. Cierto es que cuanto antes empecemos las intervenciones, más fácil es manejar el animal. Si tienes un buen manejo, unas buenas naves para producir, la iluminación adecuada, un buen formulador que te está dando un alimento de calidad, será mucho más fácil. Pero
Aún así, necesitamos poner seguros. Yo siempre he hablado de que los aditivos son como el seguro de un coche. ¿Cuántos accidentes tienes en tu vida con un coche? Mucha gente, ninguno. Algunos hemos tenido un choquecillo de chapa y desgraciadamente hay gente que tiene accidentes que son mortales, pero son los menos. No obstante, todos tenemos un seguro para el coche, para cubrir nuestra responsabilidad y ante terceros. Los aditivos son ese seguro. Probablemente en muchos ciclos se puedan hacer bien. Los buenos profesionales teóricamente no necesitarían nada, pero cuando hay tantísimas variables hay que utilizar un seguro. Los seguros antes eran los antibióticos promotores de crecimiento. Los que estuvisteis en la charla del año pasado os pusimos datos para aburrir, demostrando que las resistencias son un problema ya no solo de salud pública, que por supuesto, sino es un problema económico. Os estáis gastando dinero en tratamientos que no funcionan como deberían funcionar y que producen mayores problemas, porque cuando utilizas un antibiótico ante una bacteria resistente al mismo, provocas resistencias a ese antibiótico y a futuros antibióticos, de manera que nos vamos quedando sin herramientas. Bien, las herramientas alternativas que estamos diseñando son, y ya no solo nosotros, sino en general todas las compañías, porque esto es un nuevo cambio de paradigma para la producción animal. Nuestras herramientas permiten ayudar a la resiliencia del intestino, que, como os decía antes en la charla, es programable. La genética adecuada sin alimento adecuado no va a funcionar. La genética adecuada con el alimento adecuado y un tratamiento, y unos aditivos adecuados, pues no tienen por qué ser plantas, las enzimas mismos. Con el tipo de dieta que utilizamos hoy en día, el no utilizar enzimas, no conozco a nadie que no utilice enzimas. Con el tipo de dieta que tenemos hoy en día, si no utilizáramos enzimas, tendríamos a los animales siempre con Clostridium, porque no serían capaces de utilizar correctamente la proteína dietaria y acabarían transformando aminoácidos para el crecimiento de Clostridium, que acabarían provocando o necrosis de la cabeza femoral, o enteritis necrótica, etcétera, etcétera. Entonces, hay una realidad práctica que tenemos que entender. Nuestros animales, con nuestra intervención, funcionan en una actividad económica. Lo que hay que decidir es qué aditivo utilizamos con la mejor rentabilidad para nosotros. Y nuestra granja no es la granja del vecino. Hay que tomar decisiones basadas en el sitio donde vas a trabajar. De manera que un aditivo que funciona perfectamente en una granja, si lo cambiamos, puede dejar de funcionar. Eso no quiere decir que el aditivo no funcione. Lo que quiere decir es que tenemos que identificar mejor lo que vamos buscando. Y eso es un poco lo que se está viendo hoy en día. Como todo está relacionado, como los nutrientes modifican al animal y modifican a la flora, buscamos herramientas que nos permitan manejar esta comunicación. Y estas herramientas son las plantas. Pensadlo en términos evolutivos. El alimento, como lo entendemos hoy, se fabrica desde los años 50. Como entendemos hoy el alimento de pollos. Pero ha habido pollos siempre. Y siempre han comido plantas, y animalitos, y bichitos. Bueno, los animales han coevolucionado con las plantas, y las plantas fabrican estas moléculas para defenderse de los mismos microorganismos. La especie puede ser distinta, pero en el suelo están todos los microorganismos representados, todos los géneros de microorganismos que hay en el intestino están representados en el suelo. Las plantas han evolucionado durante millones de años para defenderse de las enfermedades, y los animales que comen plantas han evolucionado con las plantas comiendo esas sustancias. De manera que es muy intuitivo pensar que si tengo un problema, y de manera innata, esto se sabe en muchos animales, tanto aves como mamíferos, cuando ellos se sienten mal, cambian la dieta. Todos hemos visto a un perro purgarse y comer hierba. ¿Cuánta energía saca un perro con un intestino que medirá 5,5 metros? ¿Cuánta con respecto al de una vaca, 90 metros? ¿Cuánta energía saca un perro de una hierba? Porque se la come, porque le hace falta fibra, porque tiene un desbalance. El perro no sabe nada de microbiología ni de microbiomas. Él sabe que está hablando y que está perdiendo heces. Tendrá que utilizar algo. Y de alguna manera evolutiva, el perro, por mantener este ejemplo, sabe que tiene que comer hierba. Pero en la selva pasa igual. Los chimpancés, cuando se encuentran mal, comen unas plantas y dejan de comer otras. Los elefantes, cuando tienen un problema diarreico, se van a comer troncos. Lignina para arrastrar. No estamos haciendo nada. Lo único que hemos hecho, digamos, a nivel moderno, ha sido, en vez de trabajar con un ajo, entender qué es un ajo y qué produce un ajo. En vez de trabajar con canela, hemos entendido qué es lo que produce la canela y para qué sirve. Oye, pues esto es antifúngico, esto es antibacteriano. Y poco a poco le hemos ido metiendo conocimiento, pruebas, ensayo y error, para adaptar formulaciones que van respondiendo a distintas necesidades, tanto en cocidios, como en Clostridium, como en Salmonella.
pero no estamos haciendo nada nuevo. Lo que sí ha sido nuevo es utilizar antibióticos de síntesis. Eso sí que ha sido nuevo evolutivamente en la historia de la humanidad. Y yo siempre digo que los antibióticos son absolutamente necesarios y hay que usarlos. Lo menos posibles, lo mejor posible. No hay que usarlos aquí, en productividad. Y ya por último, si tenéis alguna idea para que nos volvamos veganos, decídmela que la pongo. Muchas gracias por vuestra atención.